Ok. Pues vamos a hablar de metabolismo celular. Habíamos mencionado ayer que existía lo que conocíamos como que todo lo que teníamos que ver con las enfermedades era a nivel celular, ¿no? Que el estudio de la medicina realmente era un estudio de las células, cómo se comportaban y cómo funcionaban, pues todos los procesos biológicos se basan en el funcionamiento celular. Por eso vamos a hablar del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? ¿Quién sabe qué es el metabolismo? Es todo el conjunto de reacciones que ocurren dentro de una célula para transformar la energía que recibimos desde el exterior hacia el interior. Correcto. Esa es una. ¿Quién más? Es la capacidad que tiene el cuerpo o los órganos para obtener energía de ciertos alimentos o de ciertas actividades. Ok, capacidad de obtener energía de ciertos elementos y actividades. ¿Qué otro? ¿Quién más sabe una definición? ¿Quién más? Metabolismo como tal, como bien decía su primera compañera, se define como el conjunto de todas las reacciones que ocurren en el cuerpo, ¿no? El conjunto de las reacciones que ocurren en el cuerpo se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Catabolismo y anabolismo. Como lo han visto muchas veces en las clases de biología probablemente, cuando hablamos de catabolismo, hablamos de ¿qué? De destrucción, de desintegrar, de pasar de lo complejo a lo simple. Mientras cuando hablamos de anabolismo, hablamos de formación, de tomar de lo simple a lo complejo. Una forma rápido de verlo vendrían siendo las proteínas. Si nosotros hablamos de los elementos proteicos, ¿no? Y de repente les digo, ok, veamos el ejemplo de las proteínas. ¿Recuerdan cuáles son las biomoléculas que forman a las proteínas? Los monómeros que forman a las proteínas. Aminoácidos. Aminoácidos, correcto. Y los aminoácidos tienen la capacidad de convertirse en estructuras más complejas que conocemos como proteínas, ¿no? Que cumplen diversas funciones. El proceso de que yo pase de un monómero, ¿sí?, a un polímero, eso es formación y eso se le conoce como anabolismo, la formación. De hecho, el término anabolismo lo han escuchado muchas veces en términos de ejercicio. No sé si han escuchado algunas veces que los de gimnasio se metían anabólicos o algunos atletas se metían anabólicos. ¿Alguna vez escucharon eso? Ese término. Sí. Para aumentar la masa muscular. ¿Por qué? Porque estaban fomentando la formación de músculos. Y el músculo esencialmente son proteínas. Y por lo tanto, si yo incito a que mi cuerpo forme proteínas, estoy fomentando mi anabolismo, la formación. Ahora, como esto es construir algo, siempre va a tener el patrón de que requiere energía. El anabolismo requiere energía para formar. Si yo quiero construir una casa, necesito energía como para poderlo pegando poco a poco. Es un requerimiento de energía. Mientras que si hablamos del otro concepto, el llamado catabolismo, yo partiría de las proteínas. Yo tengo proteínas y entonces esta proteína la quiero destruir o degradar y formar lo que vendrían siendo aminoácidos. Este proceso de destrucción es lo que conozco como catabolismo, ¿no? Activar su catabolismo o activar su metabolismo o los efectos catabólicos son los que ocurren cuando estamos enfermos. Cuando ustedes están enfermos se consumen rápidamente. ¿Qué pasa con una persona que hace demasiado ejercicio? Olvídense de ejercicio de pesas. ¿Qué pasaría si se van a correr maratones una y otra vez? ¿Cómo es la gente que corre? Nos quedamos sin Mucho de energía. peso, muy flaquita. Más delgada, ¿no? Generalmente los corredores de puro rendimiento son muy, muy delgados. Pasa también con los basquetbolistas, que son un ejercicio como que de mucho impulso, son muy, muy delgados, ¿no? El estilo del catabólico son muy delgados. La otra condición donde uno es catabólico es cuando estás enfermo. Las enfermedades graves, ¿no? Los traumatismos o cuando tú tienes fiebre o una infección fuerte,
eso fomenta tu catabolismo. Tu cuerpo empieza a trabajar y aumentar su metabolismo catabólico, ¿sí? Y eso también hace que te consumas porque estás destruyendo, ¿sí?, las proteínas y formando aminoácidos, los polímeros de carbohidratos para formar monosacáridos. Todo se está destruyendo y degradando. ¿Por qué? ¿Por qué destruimos y degradamos cosas? Porque resulta que los procesos catabólicos, a diferencia de los anabólicos, liberan energía. Entonces el cuerpo lleva a cabo procesos catabólicos para obtener energía de las cosas. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos de los carbohidratos, ¿no? Yo decía, ok, cuando estoy deficiente de energía, lo primero que voy a degradar, ¿qué son? ¿Carbo? Carbohidratos. Carbohidratos, ¿no? Después, ¿qué degrado? Lípidos. ¿Y después qué degrado? Proteínas. Es el orden, Proteínas. ¿no? Convierto mi glucosa, por ejemplo, en energía, la degrado, la formo en piruvato, y vamos a ver cómo está eso. O convierto mi glucógeno en glucosa. En el caso de los lípidos, tomo mis triglicéridos. ¿Se acuerdan quién almacenaba los triglicéridos? ¿Cómo se llama la célula que guarda triglicéridos? ¿Adipocitos? Los adipocitos, ¿no? Que es lo que tenemos en la lonja y todo eso, lo que guarda la grasa es en forma de triglicéridos en los famosos adipocitos. Y yo formo ácidos grasos, que son los elementos que lo componen, ¿no? ¿Qué más? Proteínas, ¿no? Yo tomo la proteína y la degrado en aminoácidos. Todos estos procesos, ¿sí?, son procesos catabólicos, ¿no? Son procesos de degradación, ¿no?, que ocurren constantemente en el cuerpo. El cuerpo constantemente tiene un equilibrio entre los procesos catabólicos y los procesos anabólicos. Siempre estamos destruyendo cosas y formando cosas, ¿no? Por ejemplo, la digestión. ¿La digestión será un proceso catabólico o anabólico? Catabólico. Es catabólico. Tú tomas las proteínas juntas que estás comiendo en la carne y para poderlas absorber en el estómago las destruyes y las separas en aminoácidos que puedas absorber. Tú tomas glucógeno de las plantas, tomas glucógeno de los animales, almidón de las plantas y lo degradas en glucosa que puedas absorber. El proceso digestivo es un proceso catabólico que destruye moléculas complejas y las degrada en formas más simples. Cuando yo estoy en crecimiento, cuando son niños en crecimiento y estoy creciendo de estatura, o cuando voy al gimnasio y hago pesas y quiero aumentar la masa muscular, todos esos son ejemplos de procesos anabólicos, ¿no? El crecer es anabolismo, ¿no? Entonces, en el metabolismo tenemos catabolismo y anabolismo. Ok. Para poder realizar esos efectos de lo que vendrían siendo todas las reacciones químicas del cuerpo, se requieren lo que se conocen como las enzimas, ¿no? Y hay muchos tipos de enzimas. ¿Quién me dice cuál es la función de una enzima? ¿Qué es una enzima? Es Aumentar la velocidad para catalizar una reacción. Catalizador. Catalizadores. Ok, ¿y qué son catalizador? Es algo que acelera las reacciones químicas. Sustancias que sin consumirse en una reacción aumentan notablemente su velocidad. Ok. Correcto. ¿Quién más? ¿Quién más puso atención en las clases de química de la prepa? Es un elemento que nada más altera la velocidad de una reacción sin alterar su composición química. Ok, modifican. Eso es importante. Un catalizador no suele degradarse, ¿no? O no se mezcla con lo que está provocando una reacción. Ok, en efecto, cuando hablamos de una enzima resulta lo siguiente. Nos dice, cuando ustedes tienen un proceso químico, por ejemplo, que yo quiero convertir A en B, y es una reacción que realmente se da, esa reacción a veces ocurre de forma espontánea. Las reacciones químicas, vamos a poner un ejemplo más complejo para que se entienda. Vamos a poner que A se pega a B y me da AB. Esa es mi reacción química. Resulta que en el universo de las cosas, esa A y B se pueden pegar, ¿no? Chocan.
Incluso si nosotros vemos, imaginen un frasco o una habitación de cristal y que dentro de la habitación de cristal hay dos sustancias, una molécula A y hay una molécula B. E imagínenlo como esos jueguitos de antes donde rebotaban cosas contra el muro y estaban rebotando. Imaginen que fueran una pelota y que esas pelotas están rebotando constantemente. Chocan aquí, van para acá, chocan de este lado, chocan hacia el otro lado, regresan, mientras que A está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? A rebota, se va al otro lado, sube, baja, sube. ¿Qué pasa con dos cuerpos que están rebotando en una habitación? Tarde o temprano, por probabilidades del azar, ¿no? Por la mera probabilidad, puede llegar a un punto en que A y B impacten, ¿no? Al igual que los cometas que hay en el universo. ¿Se han escuchado de eso que pueden venir? ¿Vieron la película de No Miren Arriba de Netflix? Sí. ¿Qué pasó? Había un cometa, no un asteroide, que dentro de todos sus recorridos llegó un momento en que precisamente iba a cruzarse con la Tierra y iban a impactar. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. En esencia, No las den reacciones spoilers. químicas- ¿Cómo? La verdad no me gusta No den spoilers. No, pues es el inicio, pues toda la película está todo un meteorito, así que no es como... Pero pues no está chida, no está chida. El objetivo era que entonces que chocan los cuerpos y eso hacen que reacciones. Las reacciones químicas en esencia son eso, ¿no? Los cuerpos chocan, ¿sí? Los cuerpos chocan y entonces empiezan a reaccionar. Normalmente cuando hablamos de reacciones químicas hay varias formas de acelerar una reacción química, ¿no? Una de las formas de acelerar una reacción química es calentar las sustancias. Cuando tú calientas una sustancia, aceleras las reacciones químicas, ¿no? Ejemplo de esto sería cuando calientan los alimentos, ¿no? Cuando calientan huevo y lo convierten en un huevo cocido, cuando calientan la carne. Cuando tú calientas un objeto, el objeto se mueve más rápido. El objeto vibra, el calor es energía cinética. Y entonces, esta pelotita que estaba rebotando lentamente, imaginen que es como los fondos de pantallas de antes de Windows, no sé si lo vieron, que tenían una pelotita que rebotaba. ¿Nunca lo vieron? Una pelotita como que rebotaba hacia todos lados. Entonces, cuando un cuerpo está más caliente, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a hacer esto? Empieza a rebotar más rápidamente en el cuadro que tiene. Entonces, cuando tú calientas una sustancia, el rebote de los cuerpos, el movimiento cinético de los cuerpos, hace que la probabilidad de que choquen aumente. ¿Sí o no? ¿Sí? Si tú tienes dos pelotas y unas van despacito moviéndose, la probabilidad de que vayan a reaccionar van a tardar bastante. Pero si yo los caliento y empiezan a moverse como loco en toda la habitación, es más probable que reaccione. El calentado de una sustancia, el calentado de una reacción química fomenta la mayor velocidad de la reacción. Y de hecho, nuestro cuerpo usa este mecanismo para aumentar los procesos metabólicos y fomentar el catabolismo. Lo ven muy comúnmente en un proceso conocido como la fiebre. ¿Por qué creen que nos da fiebre? Y les acabo de dar la respuesta. ¿Por qué creen que el cuerpo les da fiebre? ¿Nunca se han preguntado por qué el cuerpo de repente cuando está enfermo se le ocurre la grandiosa idea de ponerse caliente? Sí. Porque quiero acelerar el proceso. Porque quiere acelerar las reacciones químicas. En tu cuerpo hay reacciones químicas que están combatiendo la infección. Entonces el cuerpo dice, pues calentemos el cuerpo para que las reacciones químicas se den más rápido. Esas reacciones químicas que me están defendiendo, que están atacando a los agentes infecciosos. Y elevar la temperatura es un mecanismo de respuesta. Por eso hay tanto un cierto disconfort en que cierto grado de fiebre no habría que quitarlo, porque el cuerpo lo está utilizando para mejorar sus procesos metabólicos que lo defienden. Ahora, Y eso es igual a cuando dicen que cuando te da calentura es porque el cuerpo se descompensa. Pues más que el cuerpo se descompense es que el cuerpo solito quiere elevar la temperatura. O sea, cuando tú te enfermas, el cuerpo como mecanismo de respuesta quiere elevar la temperatura corporal y ponerte caliente para ayudar a los procesos metabólicos. Y es tan cierto que el cuerpo quiere calentarse que lo primero que les pasa cuando les da fiebre, ¿qué es? No les da calor. ¿Qué les da cuando tienen fiebre? Frío. Porque esto Frío. dispara un mecanismo de defensa que es que tú te abrigas. Cuando te va a dar fiebre, te dan ganas de taparte, porque el cuerpo dice, necesito calentarme para combatir la infección. Así que vamos a decirle a este vato que tiene frío. Y te da frío. Y te tapas. Y eso te eleva la temperatura.
¿Qué otro mecanismo existe para elevar la temperatura? Se llama termogénesis con temblor. Temblar, tiritar, que es el término médico. Está bien raro, ¿no? Tiritar. Tiritona. Que es tiemblas. Te dan los famosos escalofríos. Cuando te está dando fiebre, tú estás haciendo esto. Tiemblas. ¿Por qué? El temblor no es más que el movimiento o la contracción súbita de los músculos, que es como si hicieran ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio, ¿qué pasa? Se calientan, ¿no? Si corren, si levantan pesas, su cuerpo se pone caliente. Cuando ustedes tiritean, cuando ustedes tiemblan, están contrayendo sus músculos como si estuvieran haciendo ejercicio y el cuerpo también se calienta, por consiguiente, ¿no? Y todo es buscando aumentar la temperatura corporal para aumentar la velocidad de las reacciones que están combatiendo la infección. ¿Estamos? Entonces, el calor es una forma de aumentar la velocidad. Pero resulta que en un laboratorio químico tú puedes agarrar un mechero y calentar una reacción a 100, 120 grados centígrados, ¿sí? 200 grados centígrados, 300 grados centígrados y fomentar una reacción química, ¿no? Tú puedes calentar algo, ¿no? Las presiones altas, las temperaturas altas pueden fomentar una reacción química, ¿sí? Pero el cuerpo no puede hacer eso, porque a pesar de que podemos calentarnos entre 36 hasta 38, 39 grados, y cuando el cuerpo se pasa hasta 40, 41 grados, tenemos un tope de calentamiento, porque si me caliento demasiado me frío. Es como los teléfonos se calientan, pero cuando se calientan en exceso se pueden quemar, ¿no? Como los Samsung que explotaban, ¿no? Entonces, como el cuerpo tiene una limitante para el calor y a pesar de que puede utilizar el calor, necesita otro mecanismo que le permita mejorar la velocidad de la reacción. Y esta respuesta al otro mecanismo que no sea calentarse se llaman catalizadores. Un catalizador es una sustancia que tiene la capacidad de aumentar la velocidad de la reacción. Cuando el catalizador es una proteína, a esa proteína le llamamos enzima. Las enzimas son proteínas que funcionan como catalizadores, es decir, que tienen la función de aumentar la velocidad de una reacción. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo aumentan la velocidad de la reacción? Básicamente, las enzimas son, yo les digo, como un cuarto estrecho, ¿no? Una enzima es esto. Aquí tengo una enzima, tiene un hueco, y resulta que en vez de que anden flotando en toda la habitación las sustancias, este es el cuarto completo, la enzima lo que hace es que toma a y a B y las fuerza a estar juntos, las pega, las une. Aquí pones a aquí pones a B, y en vez de andar rebotando en toda la habitación, se ponen a rebotar en el pequeño espacio estrecho de la enzima. Y eso hace que sea más probable que choquen. Si yo redujera, imaginen que mi pantalla donde estoy yo atrapado ahorita, ¿no? Que redujeran el tamaño de la pantalla. Y entonces mis dos manos que se van a estar moviendo tuvieran que chocar en un pequeño espacio. Es más probable en el pequeño espacio que impacten, ¿no? Las enzimas hacen esto. Hacen un pequeño espacio estrecho que fomenta que las dos sustancias que quieres que reaccionen más rápido. Las agarra y las fuerza a unirse. Es como si en vez de estar en toda la habitación, ¿sí? En toda la habitación en donde están ahorita rebotando dos pelotas, metieran las pelotas al closet, que es un pequeño espacio, y las dejarás rebotar en el closet. ¿Dónde es más probable que choquen? ¿En la habitación grande o en el closet pequeño? En el closet pequeño. En el pequeño. Entonces, básicamente, eso hace una enzima, ¿no? Acelera la reacción, pegando las sustancias, manteniéndolas en cercanía, ¿sí? Manteniéndolas en cercanía y fomentando la interacción entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Dudas con qué es una enzima? No. No. ¿Funciona? No, ninguna. Cuando hablamos de enzimas, hay muchos tipos de enzimas, dependiendo del tipo de reacción que hacen, ¿no? Esto es un poco más complejo, pero básicamente los tipos de enzimas principales son estas. Las de óxido-reducción son reacciones que quitan o ponen electrones durante la reacción, ¿no?
Hay un tipo de reacción que se trata de ganar o perder electrones. Algunas sustancias ganan o pierden electrones y ese movimiento de electrones suele generar energía. Las enzimas que fomentan la ganancia o la eliminación de electrones de una sustancia a otra se le conocen como enzimas de óxido-reducción. Las hidrolasas son enzimas digestivas que rompen sustancias al agregar agua. De ahí el nombre de hidrolasa, ¿no? Luego, las fosfodilasas son enzimas que añaden grupos fosfatos. Luego tenemos enzimas que añaden o eliminan grupos de dióxido de carbono y enzimas que reorganizan los átomos que se conocen como isomerasas o mutasas, que tienen que ver con isomerías. Son temas más complejos que no estamos dentro todavía. Y las hidrasas que añaden moléculas de agua, pero sin romper la molécula. De estas, las más comunes que ustedes conocen son las llamadas hidrolasas. Siempre que agregamos agua, siempre que agregamos agua, permiten destruir o separar ciertas sustancias e irlas separando, como el glucógeno, como algunos lípidos, como algunas proteínas, se pueden ir, ¿sí?, liberando al añadir agua, ¿no? Básicamente lo que hacemos es añadir agua, es como romper con agua. Si lo quisieran ver en un dibujo, lo que veríamos sería, déjenme ver si puedo. Imaginen que tienen un aminoácido pegado a otro aminoácido. Las hidrolasas lo que hacen es agregar agua y esa molécula de agua te permite romper el enlace y que te quedes con dos aminoácidos separados. Pues se llaman hidrolasas porque rompen con agua. Son el tipo de enzima más común que conoce, ¿no? El tipo de enzima más común que conoce. Por ejemplo, ¿se acuerdan de estas enzimas suelen terminar terminación asa? ¿Se acuerdan de la lactosa? Sí. ¿Qué es la lactosa? Es una glucosa más pegada ¿a qué? A una galactosa. La lactosa. La lactosa. La enzima que puede romper el enlace de la lactosa se conoce como lactasa. Noten el cambio. Terminación asa. Esta lactasa es una hidrolasa. ¿Es la lactosa que está pegada a la galactosa? ¿O La cómo? Es que no es... lactosa es un disacárido. La lactasa con A es una enzima. Son cosas diferentes, ¿no? Este es el nombre del azúcar. Eso es un azúcar. Y la lactasa es una enzima. La lactosa es una glucosa pegada a una galactosa. Están unidas entre sí. Cuando yo los quiero separar para digerirlo, necesito una enzima en mi cuerpo que se conoce como lactasa. Lactasa, terminación asa. Esta es una hidrolasa. ¿Por qué? Porque esta enzima va a tomar agua, la va a meter en el enlace y eso le va a permitir romper el enlace para que te quede una glucosa suelta y una galactosa suelta, ¿no? La enzima ayudó a romper el enlace. Es una hidrolasa. Es uno de los ejemplos de los tipos de enzima, las hidrolasas. Hay un montón de tipos de enzima, funcionan de muchas maneras muy diversas, ¿no? No vamos a entrar a detalles ahorita, pero solo es uno de los ejemplos. Este es el ejemplo más común, ¿no? Enzimas que rompen enlaces, están catalizando la ruptura de un enlace. Ok. Ok, entonces esos son tipos de enzimas. Cuando empezamos a hablar de las reacciones, ¿no? Vamos a hablar de un proceso que se conoce como respiración celular o lo que ustedes han visto como la llamada glucólisis. ¿Qué saben de los procesos metabólicos del cuerpo? Existen, cuando hablamos de procesos metabólicos del cuerpo, ciertos procesos esenciales que deben de conocer en química o en bioquímica para que se entienda. Por ejemplo, vamos a hablar de ciertas sustancias que son importantes para el cuerpo. La primera sustancia que es importante, la glucosa. La glucosa se puede utilizar para generar energía. La glucosa también se puede almacenar. ¿Se acuerdan cuál es la forma de almacenamiento de la glucosa? Glucógeno. ¿Recuerdan eso? Sí. Okay. Sí. A partir de esto,
¿sí? A partir de esto, vamos a dibujarlo un poco separado para que... Glucosa, vamos a poner glucógeno, que son muchas glucosas. Y vamos a poner acá, vamos a ponerlo así. Piruvato, que vamos a decir que es una glucosa digerida, ¿no? O glucosa, vamos a decir, para que se entienda, glucosa degradada. Piruvato. Cuando hablamos de los procesos como tal metabólicos, hay diferentes tipos de procesos. Partamos del primero, el más común de todos. Cuando yo quiero deshacer una glucosa para formar energía o liberar energía a partir del azúcar, porque se acuerdan que los carbohidratos son la fuente de energía principal, yo puedo degradar una glucosa y convertirla en piruvato. Este proceso se conoce como glucólisis. Destruir una glucosa para formar piruvato se conoce como glucólisis. Pero si yo quiero tomar una glucosa y quiero formar glucógeno, que es una forma de almacenar muchos glucosas cuando hay exceso, a este proceso se le conoce como glucogeno génesis, que se traduce, génesis es formación, glucógeno, formación de glucógeno. Glucógeno-génesis. Okay. Glucógeno-génesis. Ahora, veamos el proceso contrario. Supongamos que ustedes quieren tomar un glucógeno y formarlo en glucosas otra vez. Ese proceso se le conoce como glucógeno lisis. Lisis significa destrucción. Cuando destruyes glucógeno y quieres formar glucosa, le llamas glucógeno lisis. Cuando tomas glucosa y quieres formar glucógeno, a eso le llamamos glucógeno génesis, que génesis significa formación. ¿Estamos de acuerdo? ¿O se perdió? Sí, no, tal vez. Son procesos metabólicos. Sí, sí, yo. Ok. ¿Y cómo se llama cuando destruyo glucosas? Glucogenólisis. Glucólisis, que es gluco de la glucosa, y lisis, que significa ¿qué? Destrucción. Destruir. Y hay otro proceso que es tomar piruvato, tomar aminoácidos o tomar grasas y usar todos estos elementos para formar glucosa. Puedo agarrar aminoácidos, puedo agarrar piruvato, puedo agarrar grasas y formar glucosa. Y a este evento se le conoce como gluco de glucosa, neo de nuevo, génesis. ¿De qué? ¿Qué significa génesis? De formar. De formar. Nueva formación. Formar glucosa de nuevo, ¿no? Básicamente es la traducción. Y esos son los procesos metabólicos de la glucólisis más relevantes, ¿no? De la glucosa más relevantes. Entonces, cuando quiero agarrar glucosa y guardarlas en toppers para después, como reserva de glucosa, quiero formar glucógeno. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucógeno. Glucogenogénesis. Glucógenogénesis.
Cuando ya no tengo energía y quiero usar mis reservas de glucógeno para formar glucosa, ¿cómo se llama el proceso de destruir mi glucógeno y formar glucosa? Glucogenólisis. Glucogenólisis. Cuando tengo glucosa y la quiero utilizar para formar energía y la quiero destruir para formar energía, ¿cómo se llama el proceso de destruir glucosa? Glucólisis. Cuando no tengo glucosa y quiero utilizar otros elementos como aminoácidos, como proteínas, como lípidos, como piruvato para formar glucosa, ¿cómo se le llama ese proceso? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cuerpo va y viene en estos procesos para mantener un equilibrio de glucosa, ¿no? Un equilibrio de niveles de glucosa estándar, ¿no? Un equilibrio de niveles de glucosa sanos en el cuerpo, ¿no? Y ahí entramos a un concepto que les voy a explicar de cómo se mueve la glucosa y por qué se mueve la glucosa. Hablemos, por ejemplo, de la glucosa. Hay un término que se conoce como glucemia, ¿no? Sí, glucemia. Glucemia significa nivel de glucosa en sangre, ¿no? Eso lo han visto muchas veces. ¿Alguno tiene familiares diabéticos? Sí, es cuando se les toma Sí. la glucemia capilar. Ok, le pueden tomar la glucemia capilar, se puede tomar una muestra de sangre y básicamente lo que hacen es reportar cuánto de azúcar tiene en la sangre tu familia, ¿no? ¿Cuánto es el nivel normal del azúcar en la sangre? Depende. Generalmente lo medimos en ayuno porque depende del estado en el que estás. Si acabas de comer o si estás en ayuno. Hablemos en el ayuno. Si ustedes se acababan de levantar o por lo menos no han comido en 8 horas, que es la definición de ayuno, ¿sí? Si no han comido en 8 horas, que es la definición de ayuno, ustedes deberían tener entre 70 y 100 de glucosa. Son los niveles normales. Y todo su cuerpo está constantemente tratando de mantener estos niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? La glucosa es ¿qué? ¿Qué quedamos que eran los carbohidratos? La principal fuente de Energía. energía. Y a pesar que podemos utilizar lípidos y proteínas como fuente de energía, lo ideal y lo predilecto son la glucosa. Y de hecho hay órganos que solamente pueden utilizar glucosa como fuente de energía, como por ejemplo los glóbulos rojos, los eritrocitos, solo pueden consumir glucosa, no pueden agarrar proteínas y lípidos y formar energía. El cerebro en condiciones normales, porque en los extremos puede usar grasas, en condiciones normales el cerebro solo funciona con glucosa. Y es reino y dice, no, a mí dame glucosa, nada de esas tonteras de proteínas o lípidos para convertir, no, dame glucosa, yo quiero glucosa y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, constantemente el cuerpo está tratando de mantener un estado de niveles de glucosa normales de 70 a 100. ¿Qué pasa si yo me descontrolo de esto? Si yo me paso, ¿sí? De 100, a mí me da algo conocido como hiperglucemia, que es lo que le pasa a los diabéticos. Y al contrario, si yo bajo por debajo de 70, es un rango muy ambiguo porque depende más de cuándo te empiezas a sentir mal, ¿no? Pero generalmente es abajo de los 70, 50, ¿no? Eso se le llama hipoglucemia. Y les ha pasado, ¿no? ¿Alguna vez han estado en ayuno? Pero según Sí. yo, los diabéticos tienen más de 150. Ah, sí, porque son Sí, enfermos. sí. Si pasa de 150 ya es diabetes, ¿no? Hay un criterio diferente, hay varios criterios, ¿no? Es un Ok. rango de veces. 130 es prediabetes, ¿no? El término absoluto es, en cualquier momento del día, ustedes toman su glucosa y tienen más de 200, son diabéticos. Pero hay términos, hay niveles más bajos para diagnosticar. Pero así como que el que ya no hay pierde, es más de 200 en cualquier momento del día, son diabéticos. Porque ahí depende si acaban de comer. Por ejemplo, si acaban de comer y les toma el azúcar, probablemente tengan 130 o menos de 140 de glucosa. ¿Estamos?
porque acaban de comer. Depende también si llevan 1 hora de haber comido, 2 horas de haber comido, 3 horas de haber comido, es variante. Pero el rango que se considera como absolutista para decir que una persona tiene diabetes es niveles arriba de 200 en cualquier momento. Si se sienten mal, les toman el azúcar, tienen 200, ya fueron, son diabéticos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, básicamente esa es la lógica, ¿no? Pueden ser diabéticos o pueden tener hipoglucemia. Y cuando les da hipoglucemia les ha pasado, cuando no desayunan, ¿cómo se sienten? Mal, ¿no? Se irrita el cerebro, están de malas. ¿Han visto los comerciales de que dicen que la gente está de malas cuando no come? Es por hipoglucemia. Es porque tu cerebro solo vive de glucosa. Y tu cerebro dice, dame glucosa o muere, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el rango normal del cuerpo, ¿no? Constantemente. Ahora, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué creen que va a pasar si yo no desayuné y ahorita estoy en ayuno? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Cuál de los procesos creen que tenga que usar su cuerpo? ¿Qué va a pasar? Si yo no he desayunado, ¿qué va a pasar con mi glucosa en sangre? La glucosa baja, ¿no? La glucosa baja. ¿Y cuál de estos procesos puede aumentar los niveles de glucosa en tu sangre? Glucogenólisis. Puedes utilizar la glucogenólisis, ¿sí? Puedes agarrar glucógeno y empezar a destruirlo y formar glucosa. ¿Qué otro proceso utilizarías cuando no has comido? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis, ¿no? Gluconeogénesis. La gluconeogénesis también entra cuando no has comido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, aquí lo marqué casualmente con un color. Lo que está en verde sería lo que ustedes usarían cuando están en ayuno. Cuando no han comido, su cuerpo destruye glucógeno y forma glucosa para mantener los niveles de glucosa. Porque no tienen glucosa, se la están acabando, ¿no? O agarra aminoácidos, agarra piruvato, agarra grasas y empieza a formar glucosa. Oigan, ¿y por qué no utiliza directamente los lípidos como energía? Porque acuérdense que hay órganos como el cerebro que son reinas y quieren glucosa a fuerza. ¿Y qué pasaría si yo acabo de comer? Que yo les digo, La en hiperglucemia. ayuno y aquí estaría en desayuno, ¿no? ¿Qué significa desayuno? ¿No habían pensado que desayuno es no estar en ayuno? Sí, sí, lo pensaba. Entonces, después de comer, con el desayuno, ¿no? ¿Qué procesos cree que usa el cuerpo? Si tienes mucho, yo acabo de comer, tengo azúcar para llevar y regalar. ¿Qué hago? Uno, lo utilizo para... Glucogenogénesis. Ok, lo utilizo para formar glucógeno porque como hay mucha glucosa podemos guardar. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y la otra, como hay glucosa, la puedo consumir para formar energía, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucólisis. La glucólisis. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una tipo cadena, ¿no? Lo que hace. Sí, todo está conectado, todo tiene una razón de ser. Decía un maestro nos enseñaba, un gastroenterólogo nos decía, el cuerpo es sabio, los abusados, usaba otra palabra, somos nosotros, ¿no? O sea, el cuerpo sabe lo que hace, ¿no? Entonces, constantemente tiene mucho, eso se llama, este mecanismo se conocen como homeostasis, ¿no? Que se trata de mantener un equilibrio. A cualquier desequilibrio que ustedes fomenten, constantemente su cuerpo va a tratar de regular. ¿Que no han comido? Pues se degrada el glucógeno, pues se degradan las proteínas y se convierten en glucosa, ¿no? Que comí mucho, tengo mucho azúcar, pues formo glucógeno, pues hago glucólisis. ¿Estamos? ¿No? Entonces, el cuerpo tiene muchos mecanismos fascinantes que permiten el control y la regulación de los niveles normales. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Mantener mis niveles normales de glucosa. Ahora, este es el funcionamiento, fisiología normal del cuerpo, ¿no? Fisiología normal del cuerpo. ¿Sí? Fisiología normal del cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando la fisiología o la célula funciona mal? ¿Qué será?
La enfermedad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo no controlo bien mi azúcar? Es una enfermedad que se conoce como Diabetes. diabetes. La diabetes, sí, la diabetes es el fallo de estos mecanismos, ¿no? Los diabéticos tipo 1 también les da hipoglucemia, ¿no? ¿Nunca han visto a esa gente, los diabéticos tipo 1, que decían que caían en coma si no, bueno, que tenían que comer un dulce también a los diabéticos porque se les baja el azúcar de golpe? Los diabéticos sufren de problemas en ambos casos, ¿eh? Tanto se les sube el azúcar como se les baja el azúcar, porque ellos funcionan mal todo este proceso de regulación. Entonces, yo como diabético me puede dar hipoglucemia, se me puede bajar el azúcar, ¿no? E incluso esos pacientes, la hipoglucemia es muy fascinante, la hipoglucemia te puede llevar al coma. Si a mí se me baja el azúcar a tal grado que no, porque estoy enfermo y no puedo regular los procesos, los pacientes con hipoglucemia, con glucosas de 20, 30, 40, son pacientes que caen en coma y se duermen y no despiertan, ¿sí? Y es como si estuviesen con muerte cerebral. Les hablas, los cacheteas y no reaccionan. Y luego vienes, le checas la glucosa, ves que tiene 30 de glucosa, le pones azúcar en la vena y mágicamente el paciente despierta, ¿sí? Básicamente el paciente despierta y reacciona y empieza a hablar normal como si nada hubiese pasado por los niveles de azúcar, ¿no? Porque el cuerpo requiere ciertas condiciones para funcionar. El que estén despiertos, hablando, pensando hoy, es el producto de un montón de procesos fisiológicos, que básicamente cuando son doctores, eso es lo que estudian toda su vida. ¿Cómo es que estamos despiertos? ¿Cómo es que estoy atento? ¿Cómo es que mantengo mis niveles de glucosa? ¿Cómo es que puedo pensar? ¿Cómo es que puedo prestar atención? ¿Cómo es que puedo hablar? Todos esos procesos son los que estudian los médicos, ¿no? Por eso cuando... ¿Por qué quieren estudiar medicina? ¿Se han preguntado por qué quieren estudiar medicina? Sí. Yo cuando estaba en la prepa me gustaba mucho la física y la química. Física y química estudian la materia. Estudiar Y químico farmacéutico. bueno, pero física y química estudia la materia, ¿no? Y a mí me gustaba física y química porque estudiaba la materia y me ayudaba a entender cómo funcionaba el universo. Porque había viento, porque había rayos, porque había olas, ¿no? Porque las cosas brillaban, porque los focos resplandecían, ¿no? El estudiar la materia era interesante porque te permitía conocer cómo funcionaba el mundo que te rodeaba, ¿no? Porque decía, la química, yo me acuerdo de un libro que decía, la química estudia la materia y por lo tanto la química estudia todo, porque todo es materia, ¿no? Salvo la antimateria y todas esas cosas, ¿no? Pero la química es todo. Y entonces pasó, y muchos años me dediqué a esa parte de química y física, ¿no? Me gusta mucho la química y la física, pero luego encontré otro elemento interesante. La medicina estudia todo lo que ocurre en el cuerpo, el porqué de las cosas, pero del cuerpo humano, ¿no? A diferencia de entender el universo y con lo que te rodea, estudiar medicina era entender por qué pasaba todo lo que pasaba en el cuerpo. Porque te daba fiebre, porque te daban escalofríos, ¿sí? Porque te dolían el cuerpo, porque cuando te golpeabas se pone rojo, porque se hincha, porque vemos, porque escuchamos, todo, ¿no? Pues yo, en lo personal, yo cambié la química y la física por la medicina, porque quería saber cómo funciona el cuerpo. Ustedes que quieren ser doctores, deben saber que lo que están estudiando es el derecho a aprender cómo funciona el cuerpo humano, descubrir los misterios de cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Para eso estudiamos medicina. Disculpe, Dime. ¿le puede dar hipoglucemia a alguien que normalmente tiene el azúcar así como, bueno, alguien que no la controla y la tiene arriba de Diabéticos. 200, 300, ajá, Sí. diabético, Sí. y de repente así de un momento a otro baja a 80, 70? Bueno, 80, 70 es normal, ¿no? Pero sí, le puede dar hipoglucemia. A los diabéticos le puede dar hipoglucemia. A los diabéticos, cuando comen, se les dispara el azúcar y cuando no comen, se les baja el azúcar de golpe. Como que no regulan, como que están en extremos. Se les destruye. Ah, ok, gracias. Está bueno. ¿Otra duda, pregunta? ¿Hasta aquí? Doc, disculpe, Dime. es que pues hace un tiempo pues llego con una prima que pues tiene un consultorio y pues ahí estoy, digamos que aprendiendo un poco.
Entonces, un paciente que es diabético que mayormente su glucosa la manejaba por arriba de los 200, pues llegó un tiempo que la glucosa ya se mantenía por debajo para considerarse como diabético. Incluso la llegaba a tener hasta 80, pero su presión arterial se mantenía un poco alta. Entonces, pues se le hizo un estudio ¿cómo es que se llama? Para saber la hemoglobina glucosilada. Y entonces salió que pues ya estaba, tenía un fallo renal, entonces por eso se baja la glucosa. Era un anciano, me imagino. No, pues es una persona en promedio como de 55, 60 años. Ok. Van a aprender que existen dos órganos, eso pasa muy comúnmente con los diabéticos. Existen dos órganos que se encargan de producir glucosa en tu cuerpo, que dan el proceso de gluconeogénesis, ¿no? Proceso de gluconeogénesis. Estos dos gluconeogénesis son el riñón y el hígado. El riñón y el hígado tienen la capacidad de formar glucosa y te ayudan a mantener los niveles normales de glucosa en el cuerpo. En los diabéticos, el riñón y el hígado permiten que tú tengas hiperglucemias. ¿Qué pasa? Resulta que irónicamente la diabetes acaba con el riñón y el hígado. Y entonces la misma enfermedad te destruye el hígado y te destruye el riñón. Uno u otro o los dos. Y por lo tanto, tú destruyes tu propio mecanismo que dispare el azúcar. Y esos pacientes se autocontrolan. Y entonces pasa que un tiempo te manejaban glucosas de 300, 400, luego llegaron, se tronaron su propio riñón y entonces ya manejan glucosas de 80, no, 90. ¿Por qué? Porque tienen ya roto un mecanismo. ¿Sí? Es como un carro, imaginen que un carro se calienta porque usas el motor y de repente, pum, revienta el motor, pues ya no se va a calentar, ¿no? Ahora, ¿es sano? No, no está sano, ¿eh? Al contrario, ¿no? Es un paciente que ya tiene grave, ya está complicado. Pues es un proceso muy común. Y los pacientes lo que suelen decir es de que yo era diabético, pero se me quitó. Falso, ¿no? Es diabético y está tan complicado que ya tiene problemas renales que hacen que ya ni siquiera tenga la capacidad de disparar su azúcar. Luego retienen líquido y ahí es donde se ve que tienen fallo. ¿Qué tienen qué? O sea, cuando se ve que hay retención de líquido, pues mayormente A el los signo problemas de renales. se le ve en los pies, pues ahí se le apunta uno. ¿Sí? O los niveles de glucosa ya normales también son un indicio de que tiene problemas renales. Exactamente. ¿Sí? Pero sí, eso es un patrón muy común, ¿no? Tristemente es un patrón muy común. Los pacientes diabéticos quedan sin riñón, quedan sin hígado, o hay otra complicación muy común, se quedan ciegos, ¿no? También les daña la vista y llegan a quedarse ciegos. Ahora, hay una circunstancia importante a entender. La diabetes no mata, lo que mata es el descontrol de la diabetes. ¿Sí? Es tener el azúcar en 400, 300 todo el tiempo lo que te va a matar. Si tú eres diabético, pero tomas tus medicamentos, haces dieta y ejercicio y mantienes tus niveles de glucosa en 100, 90, 80, porque te estás cuidando, no te va a pasar absolutamente nada. Lo que mata es el descontrol. Porque también hay una fisiopatología de cómo el azúcar elevada te puede hacer daño. Ok. Está bueno, pues. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Quedó claro? Ninguna. Ninguna. ¿Entendieron los conceptos? Sí. Sí. Ok. Sale. El examen de esto lo van a tener mañana en la última clase antes de empezar, ¿no? Para que lo repasen. Si le pedían para que... Ahorita no van a hacer examen. Pero básicamente vimos lo que era metabolismo, lo que era catabolismo, anabolismo, lo que es una enzima, ¿sí? Y los procesos metabólicos de la glucosa, porque es muy breve. Mañana vamos a terminar lo del proceso metabólico para que ya hagan el examen de esto. Porque faltan lo de los lípidos y lo de las proteínas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna. Ninguna. Sale pues. El taller, por cierto, el taller que se va a dar virtual este fin de semana y que es gratuito para todos,
es un taller de disección de corazón. Ese generalmente lo hacemos nosotros de forma presencial, pero esta vez lo vamos a hacer en línea, ¿no? Porque pues hay mucha gente de fuera. Básicamente lo que voy a hacer, se lo voy a dar yo. Vamos a tomar un corazón y vamos a irlo cortando y diseccionando enfrente de ustedes para que puedan ver las partes del corazón. Es como anatomía, es una práctica de anatomía. ¿Es humano o de cerdo? Es de cerdo. Conseguir corazones humanos. Eso se ve en la CEMEFO, ¿no? O sea, acá hemos llevado, en algún tiempo llevamos alumnos a la CEMEFO para que aprendan, pero eso es más rollo y no se pueden tomar fotos ni videos tan fácil. Ya no dejan acá en Tabasco por lo mismo, creo, porque se tomaban fotos. Sí, a mí me tocó, yo cuando era estudiante fui a la CEMEFO y llevé algunos, me tocó todavía alcanzar a llevar a algunos estudiantes a la CEMEFO, ¿no? He tratado de retomarlo, pero por el COVID se paró todo, ¿no? Pues no dejan entrar, les da mucho miedo, porque como casi todos los que andan por ahí son con COVID, no dejan entrar también a gente. Ni a los hospitales están dejando entrar ahorita a los estudiantes. Pero entonces el taller es de disección de corazón. Vamos a tener una clase, van a ver, yo voy a tener el corazón en la mano y voy a estar explicando las partes del corazón, toda la anatomía del corazón y cómo funciona y lo van a ver como tal. El de cerdo es muy parecido al humano. Vamos a estudiar el corazón. Pues es Ese, Ujú. el taller, ¿dónde lo podemos tomar? Es por Zoom, ¿no? Ah, ok. Vamos a hacer la transmisión por Zoom. Les van a mandar la invitación. A todos los que están aquí en el WhatsApp, les van a mandar la invitación si quieren entrar el día del evento. Va a ser el sábado. Ale, ¿les confirmaron el horario? No sé qué día, déjenme preguntar ahorita. Creo que va a ser de 12 a 1, no, de 10 a 12, pero de este sábado al siguiente. No sé, ese sábado. ¿Y ese sábado cuál tiene? Me ha dicho Luis que ese sábado. De este sábado, no recuerdo. No sé si va a haber este sábado, pero el siguiente sí va a ser disección de corazón. Ok, lo voy a checar con Luis que lo haga este sábado, ¿no? Pero tiene que ser a la 1 de la tarde, porque no puedo antes, porque tenemos el taller de ultrasonido. Entonces, Bueno, entonces pues que sea a la 1. sí. Voy a hablar bien con los detalles. Ok, está bueno. O sea, los vamos a confirmar, les voy a avisar bien el horario, por el siguiente taller es de disección. Puede ser que sea lo siguiente, ya les confirmamos, puede ser eso. Ok, ¿otra duda? Ok, dicen que no encuentran el canal de YouTube al que quieren el enlace. ¿Le puedes mandar el enlace? Sí, se los mando. Que dice que hay varios canales. Porque realmente yo no lo encuentro. Sí, es Cursos Premed, se llama. Tiene el logo del que tengo aquí en mi cabezota. Dice que hay varios canales. Eso lo voy a checar. Porque es un asunto que ya había mandado a checar. Ok. ¿Otra duda, pregunta? ¿No? Bueno. Si no hay dudas, preguntas, nos estamos viendo el día de mañana. ¿No hay Kahoot hoy? No, mañana, porque no hemos acabado los temas de metabolismo. Mañana que acabemos los temas de metabolismo. Van a ser el Kahoot de metabolismo. Mañana va a haber examen. Mañana va a haber examen, correcto. Sale. Platicamos mañana. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.